Buenas tardes desde España, buenos días en México. Quería mandar un cordial saludo a toda la comunidad educativa de América Latina. Hola, Grido, hasta la vista, CMS. Esta afirmación la hacemos con humildad, pero con el convencimiento de que hay vida más allá de los sistemas de gestión de contenidos que han conocido hasta este momento. Me presento, soy Gonzalo Villar, Customer Success Director en Sequoias, un estudio español de diseño estratégico que esta semana justo celebra su 20º aniversario. Las restricciones sanitarias actuales no nos han permitido estar en persona con ustedes en este extraordinario evento que seguro se convertirá en un referente en el sector de la educación en México y en toda América Latina. Aún así, voy a intentar captar su atención durante la próxima media hora, de manera que al finalizar la sesión salgan con la convicción de que Grido puede ayudarles enormemente en su estrategia de negocio. Algunos de ustedes probablemente pudieron asistir ayer a la charla que dio mi compañero Chema Sotuela acerca del futuro de la comunidad educativa y de cómo este pasa por construir una experiencia de usuario nueva. Allí les contó las investigaciones que realizamos dentro de nuestro programa Paraninfo y de los hallazgos que en este obtuvimos. Fueron muy interesantes. Algunos de ellos los contó mi compañero ayer. Quiero destacar uno, que es el de cómo una correcta gestión de la experiencia establece la verdadera relevancia entre el cliente y la marca. Y realmente eso hay veces que no se está realizando. Hay una tendencia actual de las instituciones educativas que se basa en ir a buscar a sus potenciales alumnos, sus clientes en el fondo, usando herramientas de captación externas, alejadas de su ecosistema web. La conclusión es que esto ocurre muchas veces por limitaciones tecnológicas de las propias plataformas de gestión de contenidos. Realmente habría que poner las herramientas y la tecnología al servicio de la experiencia del usuario y no al revés. Y muchas veces esto no está ocurriendo. Les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes trabajan o han trabajado con sistemas de gestión de contenidos? Seguramente muchos habrán tenido que lidiar con alguna de estas herramientas, bien directamente o a través de personas de su equipo. Plataformas del estilo de WordPress, por ejemplo, o Drupal o Joomla. Son plataformas open source con una penetración muy grande a nivel mundial. Otras, por ejemplo, del estilo de Adobe Experience Manager o Microsoft SharePoint. En general, los CMS se han convertido en productos imprescindibles en la creación y gestión de sitios web. A nadie se les pasa por la cabeza no contar con una plataforma que permita actualizar y evolucionar los contenidos de una manera autónoma, sin dependencia de terceros. ¿No tienen la sensación de que llega un momento en el que este proceso se convierte en un camino lleno de obstáculos? ¿De que a medida que su producto crece, las dificultades, los frenos y las complejidades aumentan de manera exponencial incluso? Creemos que es así, por lo menos esa es nuestra experiencia. La dificultad aumenta a medida que lo hace el nivel de personalización, lo que en cierto modo es lógico, ya que se están saliendo del camino que han marcado este tipo de plataformas. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque estas herramientas no están hechas para contemplar los casos particulares, sino los casos de la gran mayoría de usuarios y además a nivel global. ¿Sabían que el 30% de los sitios web del mundo están creados con WordPress? El 30%. ¿Creen que de ese modo es posible contentar a todo el mundo? WordPress se creó como una herramienta para construir blogs, con un back office que, bueno, no es lo más intuitivo del mundo y con unos procesos de gestión de la información que son realmente muy rígidos. Nosotros hemos visto en nuestra trayectoria de estos últimos años verdaderas locuras en cuanto a, por ejemplo, los tiempos de carga o la usabilidad. Si este tipo de CMS no es el adecuado, podríamos pensar que la solución pasaría por adoptar soluciones a medida o herramientas de grandes corporaciones, como las que mencionaba antes de Experience Manager o SharePoint. Pero esto tampoco acaba siendo una solución buena y genera una deuda técnica que hace que acaben desechándola después de invertir mucho tiempo
y mucho dinero. El final de todo esto es un proceso que suele ser cíclico, porque ocurre cada X años, de obsolescencia prematura que obliga a rehacer completamente el ecosistema de sites. El ecosistema de sites y el back office que hay por detrás. Nuestra experiencia nos dice que esto ocurre cada 3-5 años. La separación de lo que es el modelo de datos, la lógica de negocio y la capa de presentación se convierten en una misión a veces imposible, ya que está todo mezclado y es muy difícil de descifrar. Hay veces en las que no hay más remedio que desechar una posible evolución y el único camino es volver a empezar y hacerlo desde cero. Esto es un proceso que cuesta asumir porque se mira atrás por la inversión que se ha realizado y realmente, como digo, es bastante doloroso, pero es una realidad. Nosotros, en concreto, esto lo hemos vivido en los últimos años. Hemos mantenido y evolucionado grandes estructuras multisite para entidades de primer nivel, como por ejemplo el Instituto de Empresa. Instituto de Empresa, por si no lo conocen, pues es reconocida como una de las mejores escuelas de negocio del mundo. Algunos de sus másteres están en los top 1 del ranking de Financial Times, por ejemplo. Durante estos últimos años nosotros hemos trabajado con ellos manteniendo una estructura extremadamente compleja basada en WordPress, y hubo un momento en el que entendimos que este no era el camino y decidimos investigar a fondo cómo era el proceso completo de creación y gestión de contenidos dentro de este tipo de organizaciones. Hicimos un análisis muy profundo y de ahí sacamos una serie de conclusiones. Lo hicimos además teniendo en cuenta diferentes perspectivas, puntos de vista que considerábamos que eran muy relevantes. El primero de ellos es el SEO. El SEO es una herramienta esencial que se vuelve en muchas ocasiones compleja debido a las limitaciones técnicas de la propia plataforma. Es decir, la plataforma está haciendo de freno para poder implementar una estrategia SEO adecuada. El marketing como mecanismo esencial para poder dar a conocer la institución y su oferta educativa. Es de donde nacen todas las iniciativas. Negocio que persigue, como no puede ser de otra forma, su propia supervivencia y rentabilidad. Y por último, el producto educativo en sí, que lo que busca es diferenciarse del resto en un entorno que es muy competitivo. Sea el mercado que sea, la competencia es enorme. Pues bien, el resultado de todo este trabajo es Grido. ¿Qué es Grido? Grido es el primer Design and Content Site Builder, creado para desarrollar y administrar con sencillez contenido de instituciones de educación superior. Está pensado específicamente para este tipo de organizaciones, aunque por la versatilidad que tiene, podría servir para otros propósitos. Está basado en un formato modular y ultraflexible que permite la creación de múltiples sites a partir de un sistema de diseño. El corazón de Grido es un sistema de diseño, luego lo veremos un poco más detallado. Los equipos internos podrán crear y publicar contenido sin limitaciones tecnológicas, conectando con los potenciales candidatos de una manera pues realmente muy sencilla. Vamos a ver a quién se dirige Grido. En primer lugar, se dirige a equipos de marketing. Como hablábamos, es el corazón de donde suelen surgir todas estas iniciativas. Ellos son los encargados de crear una experiencia web diferente y atractiva, que conecte a los potenciales alumnos con la organización. Con Grido tienen un control absoluto de su ecosistema de sites. Se garantiza que los valores de la marca se pueden aplicar de una manera coherente, se pueden replicar en todos sus sites y se puede gestionar de manera muy sencilla el SEO. Además, pues tienen necesidad como trabajar con landings, pues tienen la capacidad de trabajar con landings y lanzarlas en muy pocos minutos o distribuir los contenidos de manera fácil en sus redes sociales. Todas estas cosas con Grido están muy trabajadas para poder ser lo más óptimas posible. Otros actores importantes son los equipos de contenido. Con Grido la creación de contenidos realmente no puede ser más sencilla. Cuenta con una interfaz ultra intuitiva y extremadamente rápida en la que tanto textos como imágenes como vídeos se visualizan en el mismo momento en el que se incorporan. Lo que normalmente se conoce como el WYSIWYG o el What You See is What You Get, está implementado directamente dentro de Grido. Tiene un sistema modular que permite combinar diferentes estructuras de contenido
para construir la narrativa más adecuada en cada caso. Todo ello evitando la duplicidad de textos y actualizando en un único sitio y replicando los cambios en varias páginas o incluso llevándonoslos a otros sites diferentes. Otro equipo que está involucrado dentro de todo este sistema son los equipos de diseño, cuya misión es trasladar los valores y propiedades de la marca a todo el ecosistema de webs, microsites y landing pages. En Grido encuentran un potente sistema de diseño que permite construir sin límites y con total flexibilidad. Lo que construimos es un store de módulos y de componentes totalmente personalizados y adaptados a todas las resoluciones responsive. Se eliminan barreras y limitaciones. Ese famoso esto no se puede hacer porque el CMS no lo permite. Con Grido realmente se puede hacer absolutamente todo lo que pase por nuestra imaginación. Y por último, los equipos de tecnología. Generalmente, marketing y tecnología tienen una relación complicada. Quienes estén dentro de ese entorno sabrán a lo que me refiero, porque la dependencia es muy grande y las prioridades que tienen tanto unos como otros, pues generalmente son diferentes. Grido se convierte en un gran aliado para ambos, para marketing y para tecnología, porque simplifica estas necesidades al máximo. Tiene una arquitectura desacoplada que permite realizar un proceso de generación y publicación de sites muy rápido y liviano, sin necesidad de intervención técnica. Es decir, la decisión de publicar dependerá únicamente de los equipos de marketing, que tendrán todo el control sobre la plataforma. Esto significa que se evita la necesidad de tener que depender de un tercero para poder publicar en un momento concreto, ya que en este tipo de contextos el time to market es muy importante. Además, las integraciones con otros sistemas se simplifican muchísimo, ya que Grido está construido sobre una API que permite una sencilla conexión con herramientas de CRM, por ejemplo, o de Marketing Automation. Perdón. Llegados a este punto se preguntarán, ¿qué hace de Grido un producto diferente? Hasta este momento les he contado todas sus bondades y ahora llega la ocasión de enseñar cómo funciona Grido. Lo que voy a hacer es mostrarles pues, una serie de funcionalidades y explicarlas de manera detallada para que entiendan por qué realmente Grido es un producto diferente. Empezamos con la creación de sites, que se convierte sencillamente en un juego de niños. Es tan sencilla que bastan solamente 2 pasos y rellenar muy pocos campos para poder empezar a andar. Todo esto se hace con total independencia de tecnología, como comentaba antes, con una interfaz autoexplicativa donde pues, nos evitamos la necesidad de generar una documentación extensa que al final nadie lee y que con el tiempo se queda obsoleta, o las largas jornadas de formación. Realmente uno de nuestros retos fue que cuando el usuario entre, con una pequeña conversación, tenga la idea clara de qué es lo que puede hacer y se ponga a trabajar directamente con ello. Tenemos experiencias de clientes actuales, como por ejemplo el Instituto Empresa, en los que en una reunión de 2 horas el equipo se puso a trabajar y empezó a crear todo lo que pasó por su imaginación, lo pudo empezar a hacer en muy poco tiempo. Otro punto importante, funcionalidad, la optimización del SEO. Grido incluye de forma nativa un editor SEO, que permite un control total del marcado y del Open Graph. No existen plugins externos ni dependencias que puedan impactar en su rendimiento. El etiquetado se puede aplicar tanto a nivel de página, como a nivel de módulo o como a nivel de componente. Aquí vemos algunas de las propiedades que se configuran. Este es el etiquetado que se puede realizar a nivel de página, pero como digo, podemos llegar hasta los niveles más nucleares de etiquetado de SEO. Esto incluso pues es algo que en muchas ocasiones supone una barrera porque implica hacer modificaciones en el código. En este caso, todo está centralizado dentro de la sección de SEO de cada una de las páginas. Por otro lado, es responsive y se adapta a todas las pantallas. De manera nativa, cuenta con hasta 5 saltos, desde el más grande, Large Desktop, hasta el más pequeño, Mobile. Con esto, que fue para nosotros otro de los puntos más importantes, acabábamos con la incertidumbre de cómo se verá un site en múltiples formatos o dispositivos. Sencillamente, siempre se ve bien. Y se ve bien porque la manera en la que está construido
Permite que las piezas que fabricamos por separado se puedan testar en las distintas resoluciones y confirmar antes de la unión de todas y la publicación que todo funcione correctamente. Vamos a hablar de tipos de contenido para instituciones educativas. Desde Grido, ya que está enfocado sobre todo a instituciones de educación superior, podemos crear de una manera muy sencilla todas las entidades necesarias para una institución educativa a través de tipos de contenido personalizados. Por ejemplo, estudios, claustro, testimonios, historias, eventos, noticias, vídeos, publicaciones, blog, etc. Cada tipo de contenido tiene su propia ficha de detalle, tiene una plantilla de listado en el que tenemos funcionalidades como búsqueda o como filtrado y tiene elementos distribuidores para poder utilizarlo desde distintos puntos del site. Las posibilidades de configuración son enormes. Se puede, por ejemplo, mostrar una selección automática de elementos en función de criterios como el orden alfabético o la fecha de incorporación, o por el contrario, seleccionar de manera manual los elementos que se deseen. Además, podemos generar paginación, scroll infinito. En definitiva, el control es total. Aquí hemos visto algún ejemplo de cómo se van incorporando cada uno de esos tipos de contenido, noticias, historias, profesores, testimonios. Basta con acceder a los settings para descargar un tipo de contenido concreto y ya lo tenemos disponible para poder utilizar en los distintos formatos que comentaba antes. El sistema de diseño. El sistema de diseño es el corazón de Grido. Está integrado y normalizado para proporcionar consistencia y escalabilidad a la marca. Permite la utilización de múltiples módulos y componentes. Como vemos aquí, estos módulos los categorizamos por distintas tipologías para poder acceder a ellos. En un primer vistazo se puede saber perfectamente a qué módulo nos estamos refiriendo y una vez que nos movemos a través de la selección, elegimos el módulo deseado y lo arrastramos a la página. Desde ese momento estará listo para rellenar todos sus campos con el contenido deseado. Los módulos se crean y se validan de manera independiente, esto es lo que comentaba antes, pasando por un proceso riguroso de calidad y diseñado para adaptarse a todos los saltos responsive. De manera que esto queda, la preocupación de si esto se va a ver en responsive ya queda aparcada. Este módulo en concreto pues tiene su comportamiento específico en la resolución mobile, por ejemplo, en el que los elementos están distribuidos de una manera diferente. Todo ya está construido a partir de la creación del sistema de diseño. Por ejemplo, en la gestión de layouts y temas. Todos los módulos y componentes cuentan con una pestaña de configuración, en la que se puede ofrecer múltiples variantes de presentación. Por ejemplo, el número de elementos por columna en una colección o cómo alineamos los textos y las imágenes en un módulo informativo. Además, se pueden definir distintos temas corporativos para trabajar con la gama de colores de la marca. Todo ello con una previsualización instantánea. Realmente parece mágico, pero es real. Tal cual estamos trabajando, vamos viendo cuál es el resultado de la edición que vamos realizando. Vamos a hablar de productividad y optimización del trabajo. Es uno de los planteamientos iniciales que tuvimos. Lo que queríamos era reducir al máximo las tareas repetitivas, que por nuestra investigación vimos que ocurrían mucho más a menudo de lo esperado. Y esas tareas no aportan nada a la organización, no aportan ningún valor, es una máquina de consumir tiempo. Lo que hicimos fue analizar cómo era el proceso de creación de contenidos y a través de eso entendimos cómo eran esas tareas y qué podíamos hacer para optimizarlas. Por ejemplo, una de ellas es la clonación de elementos, cómo podemos duplicar, ya sean páginas, módulos o componentes. El proceso es muy sencillo y ahorra muchísimas horas de trabajo. Basta con seleccionar un elemento, elegir la opción de duplicar y se genera uno exactamente igual. Y sobre él podemos trabajar en las modificaciones necesarias. Podemos cambiar el contenido, podemos cambiar la presentación hasta llegar al formato deseado. Aquí en el ejemplo pues vemos cómo a partir de una card, que es un componente, podemos crear un clon de y luego pues cambiamos la imagen, cambiamos el texto y hacemos con él lo que queramos. Esto, por ejemplo, es muy útil en la creación de las landing pages de captación, donde se usan patrones muy similares a los que le aplicamos cambios ligeros en los contenidos. A partir de un patrón que ya tenemos cerrado como el patrón más adecuado, sobre él podemos generar más contenidos. Vale, vamos al siguiente. Productividad y optimización. Flujo de creación y publicación de contenido.
Tanto los sites como las páginas pueden pasar por distintos estados dentro de un flujo de publicación. Pueden estar despublicados, en proceso de publicación, ya publicados o en proceso de despublicación. Además, cuentan con estados borrador o la posibilidad de programar una publicación. Desde Grido tenemos el control absoluto de todos estos estados. Hay un proceso interno que cada pocos minutos realiza una construcción, lo que se llama build, para presentar el site con el estado más reciente de páginas publicadas. Se genera además un site estático que se caracteriza por que tiene una velocidad de carga muy alta y por tener un código ligero e infranqueable. En todo momento podemos previsualizar cualquier página publicada en el propio navegador. Y todo esto lo hacemos sin necesidad de intervención técnica. Como están viendo aquí, cuando queremos ver una página o el site completo, lo único que tenemos que hacer es pulsar en este botón y ya estamos viendo cómo es el resultado de lo que acabamos de publicar. Realmente es mágico. Vamos a hablar de cabeceras, pies y menús de navegación. Con Grido podemos crear múltiples cabeceras y pies y podemos configurarlos de manera muy sencilla. Se pueden incorporar enlaces a las redes sociales, se puede incorporar funcionalidad de búsqueda. En el caso de contar con varios logos, podemos añadir el logo, los distintos logos al sistema de diseño para poder elegir el deseado en cada ocasión. Podemos incluir elementos de captación como CTAs y sobre una estructura de una cabecera nos vamos a trabajar a los ítems de menú. ¿Cuáles son los distintos elementos de menú? Se crean de una manera muy sencilla. Simplemente le damos a añadir el ítem de menú, elegimos la página interna a la que nos vamos a enganchar y el nombre de ese elemento de menú. Podemos crear, además, aquí estamos viendo varios ejemplos, el proceso es rapidísimo, tenemos el listado, dentro de ese listado podríamos buscar además la página deseada y podemos crear diferentes jerarquías de navegación, arrastrando los elementos a un elemento padre y de esta manera pues tenemos menús de varios niveles. Una vez que la cabecera está enlazada, ya lo podremos arrastrar directamente desde el editor. Ahora vemos cómo, si volvemos otra vez a la cabecera, podemos especificar en la pestaña de configuración cuál es el top menu y cuál es el main menu y como ven, automáticamente están saliendo los elementos que habíamos añadido antes. Lo comprobamos directamente en una página, por ejemplo en la home, y ahí vemos que ya tenemos el elemento creado. Esto que he hecho es literal la experiencia de creación de menús dentro de Grido, no hay ningún truco. Tal cual tenemos un número de páginas específico, empezamos a crear el menú y sobre él nos ponemos a trabajar. Vale, otra funcionalidad, estoy llegando ya a las últimas funcionalidades que quería contarles, son las traducciones. Se realizan de una manera muy intuitiva. Podemos traducir a múltiples idiomas y partimos de un idioma inicial, que es con el que se construyó el site, y sobre él podemos añadir todos los idiomas que deseemos. En este caso vamos a añadir español, donde incorporamos el nombre del idioma, el dominio y la ruta deseada para dicho idioma. Todo está optimizado para que sea un proceso extremadamente sencillo. A partir de ese momento ya se pueden traducir cualquier página. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es pinchar en convertir a otro idioma y se genera una copia de esa página en el nuevo idioma. Sobre eso metemos las traducciones y ya tenemos la creación, el menú, la página creada con el idioma correspondiente. Una vez que ya hemos creado una página, vemos que podemos pues, pasar del listado de páginas en inglés al listado de páginas en español y las banderitas nos van diciendo en qué idioma está cada una de las páginas. Como ven, es también muy sencillo. Estoy llegando ya al final y hay muchas más funcionalidades. Podríamos estar así realmente durante horas porque hay muchos detalles que tiene Grido que le hacen un producto único. Por concluir, quería destacar 4 funcionalidades de forma más breve. Por un lado, Grido contempla la lógica completa de medición a través de un potente data layer, con etiquetado multinivel de eventos, con registro de interacciones e impresiones, ¿vale? Por ejemplo, la creación de landing pages que antes lo he comentado. Se facilita de una manera muy optimizada, utilizando los módulos propios del sistema de diseño que hemos visto antes y con la conexión directa a todo tipo de... Tenemos integraciones con CRMs tipo Salesforce, tipo HubSpot, en el que directamente lo que hacemos es conectar el formulario de información, por ejemplo, con los distintos campos del CRM.
O, por ejemplo, la gestión de las imágenes, gestión y optimización de imágenes. Trabajamos con un Digital Asset Manager llamado Cloudinary, que lo que hace es nos permite conectar a través de una API con un repositorio de imágenes y sobre eso, cuando generamos las páginas, las imágenes se sirven en el formato adecuado, tanto en peso como en resolución, para los distintos navegadores y para las distintas resoluciones responsive. Y por último, la arquitectura técnica, que está basada en API, como comentaba antes, nos permite conectarnos con muchos sistemas de terceros o con los sistemas propios de la organización. Por ejemplo, si tienen una base de datos de eventos, pues hacemos una conexión vía API con la base de datos de eventos y los tenemos disponibles. O si tenemos que conectarnos con el blog o tenemos que conectarnos con alguna otra herramienta externa. Todo eso se puede hacer de manera muy sencilla porque todo lo enfocamos dentro de lo que es la API. Bueno, pues creo que ya estoy llegando al final. Si quieren vivir la experiencia de Grido, nosotros estaremos encantados de hacerles una demo más detallada para que conozcan el producto en su totalidad. Yo les invito a que me hagan las preguntas que deseen a través de la plataforma y, por supuesto, que nos busquen tanto a mí como a mi compañero Chema Sotuela en la lista de contactos de ITEC. Nada más, lo único que me falta es darles muchas gracias. Voy a salir de la presentación. Si tengo alguna pregunta, pues vuelvo a aparecer y puedo contestarlas muy gustosamente. Muchas gracias y hasta pronto. Hola de nuevo, me están llegando algunas preguntas, voy a ir leyéndolas. ¿Cuál es el grado de confiabilidad que tiene este tipo de herramientas y cuál es su costo? Realmente la fiabilidad fue uno de los factores más relevantes cuando nos animamos a crear el producto. Veníamos de una experiencia en la que los entornos en los que trabajábamos no eran muy fiables y generaba mucha incertidumbre en nuestros clientes. Habíamos heredado una plataforma, como comentaba antes, en WordPress, y realmente era muy difícil que tuviera un comportamiento fiable. En este caso, para nosotros era uno de los pilares esenciales y llevamos pues, prácticamente un año de operaciones y el número de incidencias que hemos tenido es 0. No hay problemas, realmente funciona a las 1000 maravillas. Respecto al costo, pues eso es algo que podemos ver en alguna conversación con la persona que me haya hecho la pregunta, porque depende mucho de la tipología de institución educativa, de cuál es el volumen de sites que tienen y cuáles son los objetivos a corto y medio plazo que persiguen. Vale, ¿piensan seguir innovando y mejorando la herramienta referida? Tenemos un equipo de 12 personas que trabaja de manera continua desde hace 2 años
con el objetivo de que nunca paren de trabajar en crear nuevas funcionalidades. Si entran en la web de Grido, en grido.io, podrán ver una sección que es el roadmap, en el que vamos viendo las distintas releases que estamos lanzando y cómo tenemos releases proyectadas ya para dentro de un año, hasta el segundo trimestre, tercer trimestre del 2022, ya tenemos identificadas las funcionalidades que queremos lanzar en esa release, con lo que realmente es un producto que ha nacido con una vocación de comerse el mercado, de ganar una cuota de mercado que no estaba cubierta, y hemos apostado muy fuerte por ello. Y de hecho, pues tenemos ya unos cuantos clientes por ahora en España, de instituciones educativas de las más destacadas, que han apostado por nosotros, con lo que en ese sentido nuestra apuesta es muy fuerte. Y si no me equivoco, no tengo más preguntas, con lo que, bueno, pues nada, ha sido un placer de nuevo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos cuando quieran, ¿de acuerdo? Gracias.